finalizar estaremos compartiéndolas con nuestro tallerista para poder colaborar con él y asistir en las preguntas que cada uno de ustedes surja. Así que sin más, le damos la bienvenida al doctor Nehemías Moreno Martínez, quien es nuestro tallerista del día de hoy, para que pueda tener a bien dar inicio a su taller. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la participación aquí por haber aceptado mi participación aquí en este congreso. Pues bueno, a ver, voy a presentar. ¿Ya se ve la presentación? Sí, así es, doctor. Sí. Ok, entonces, y así, en modo ponencia. ¿Sí se ve? Sí, doctor, listo. Ok, bueno, pues yo soy de México. Estoy trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Ciencias. El tema es descripción gráfica de la resolución de problemas de física. Y pues, bueno, les voy a contar un poco acerca de una línea de investigación que vengo trabajando desde 2017, que es sobre mapas híbridos. Una pregunta, ¿cambió la diapositiva? Sí. Ok, muy bien. Bueno, voy a partir haciendo algunos señalamientos teóricos. Digo, es un taller y va orientado como es un taller, va orientado hacia la construcción, hacia la obtención de un producto. Sin embargo, pues 4 horas, la verdad es que son muy pocas como para lograr esto. Así que me fui más por la cuestión teórica. Sí hay un apartado para elaboración de mapa híbrido y pues los que hayan descargado el software CMap Tools, pues les agradecería mucho que me siguieran en la construcción del mapa que traje de ejemplo. Bueno, si no, pues al menos queda de guía esta charla. Y bueno, parto de esta pregunta. ¿Qué física se enseña en la escuela? ¿No? Esta pregunta, que puede parecer muy, muy simple, pues encierra muchas cosas, inclusive hasta diversos problemas. Bueno, he tratado de dar respuesta a esta pregunta desde la matemática educativa. Por formación, yo soy matemático educativo. Y bueno, de ahí en matemática educativa hay una teoría que es la socioepistemología, desarrollada principalmente por Cantoral, Farfán y Cordero. Y ellos, en el campo de la matemática educativa, hacen señalamientos acerca de que existe un conflicto entre el discurso matemático escolar y, digamos, y el enfoque con el que se enseña la matemática en el aula, que es desde la disciplina matemática, ¿no? Entonces, con base en este enfoque, se han realizado algunos señalamientos desde la socioepistemología, principalmente estos, ¿no? Que yo he traído a la física, ¿no? Que también son válidos, considero, en el contexto de la física. Primero, pues, se trata de una enseñanza centrada en el objeto, ¿no? Ocurre esto en matemáticas y también en física, ¿no? Es decir, una enseñanza centrada en conceptos, en procedimientos, en fórmulas. Otro aspecto es que el discurso que se maneja, el profesor, los libros de texto, pues vienen a excluir al estudiante. Esto ocurre en matemáticas y bueno, ya no voy a hablar de matemáticas, vamos a hablar ya en materia de física. Pues no se considera la realidad del estudiante, ¿no? Dado que se maneja un discurso
curso centrado en el objeto, conceptos, procedimientos, se soslaya el contexto social, cultural, económico del alumno, ¿no? O sea, la realidad del estudiante. También se enseña un conocimiento acabado. Podemos revisar, pues, todos los libros de física, bueno, que se emplean a nivel medio superior, y lo que podemos encontrar es esto, ¿no? Es una enseñanza instrumental y formal, sobre todo, ¿no? Y se hace a un lado lo que es el valor de uso, es decir, ocurre algo, me atrevería a decir que ocurre algo que se ha reportado en la literatura, ¿no? Anteriormente, que es que, por ejemplo, en nivel básico, en primaria, se les enseñaba a los niños a sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Eso en la escuela. Sin embargo, cuando acompañaban a la mamá al mercado, pues la mamá le decía, oye, ayúdame a hacer las cuentas, y pues el niño no sabía qué operación aplicar, ¿no? En definitiva, el niño era muy bueno haciendo las operaciones. Sin embargo, dado que se le daba esta enseñanza de tipo utilitaria, pues no sabía qué operación emplear para ese contexto, ¿no? Real del niño. Y pues bueno, yo me atrevería a decir que en el caso de la física ocurre algo similar, ¿no? Se enseña física, se forman físicos inclusive, sin embargo, problemas cotidianos, por ejemplo, de casa, pues la verdad es que son muy difíciles de abordar por los estudiantes, ¿no? Porque sí, serán muy buenos realizando cálculos, calculando derivadas, integrales, ¿no? Obteniendo el valor de ciertas magnitudes físicas. Sin embargo, en situaciones reales de casa, pues ahí podría atreverme que llegan al fracaso, ¿no? Bueno, esto da cuenta de una enseñanza que se apoya en un enfoque desde la física disciplinar, ¿no? Entonces, ahondando un poco más en esto, les presento esta tabla en que es importante distinguir, para destacar la importancia de distinguir entre física escolar y física disciplinar, ¿no? Alguien podría decir, no, pues que se trata de lo mismo, qué tonterías estás diciendo, ¿no? Sin embargo, pues hay claras diferencias, ¿no? Por ejemplo, la física disciplinar es la física del físico, y la física escolar es la física del profesor en el aula, ¿no? Por otro lado, en la disciplinar se abordan problemas de interés científico, y en la escolar, pues, se estudian problemas que ya fueron superados desde hace siglos, ¿no? Hay varios aspectos. Por ejemplo, los problemas no tienen una solución a priori, por eso es que se lleva a cabo investigación, tanto teórica como experimental, y en la física escolar, pues, se abordan problemas con soluciones ya conocidas. Y la física disciplinar, todo ese conjunto de conocimiento que está por ahí en el campo, no ha ingresado al sistema educativo. En cambio, en la física escolar, pues se trata de un conocimiento que se encuentra en el sistema educativo, que es validado por el profesor o grupo de profesores que se reúnen al final de cada semestre a discutir sobre qué libro y cómo van a enseñar y qué experimentos van a implementar, ¿no? En cambio, en la física disciplinar, pues tenemos que el conocimiento físico lo valida una comunidad desde una perspectiva experimental, ¿no? Y también, así nos vamos, ¿no? No es pensada para ser enseñada esta física disciplinar. El físico hace física y no está pensando en que esto lo va a enseñar en algún sitio, ¿no? En cambio, en la física escolar está pensada para ser enseñada, para formar ciudadanos con conocimiento del contexto del entorno en el que vive, para formar profesionistas, ¿no? Hay un perfil de ingreso universitario, y pues bueno, eso forma parte pues de esta física escolar. En la física disciplinar, ese conocimiento se comunica mediante artículos especializados, coloquios y congresos. En cambio, por otro lado, pues es lo que comunica el profesor en clase o en los libros de texto. Y bueno, ya pasando a la parte experimental, pues en física disciplinar sí que se ocupa pues equipo muy sofisticado, costoso. En cambio, del otro lado se hace necesario utilizar equipo de uso rudo, ¿no? Bueno, es
marcada la diferencia entre física escolar y física disciplinar. Y pues sí, es importante que en algún momento los profesores, sobre todo aquellos que egresan, por ejemplo, de carreras como física, matemáticas, ingenierías, que no tienen esta formación, o al menos que no cursaron ni una sola asignatura en cuestión didáctica, ¿no? Pues tomen conciencia de esto. Y bueno, ¿y para qué les dije tanto? Pues bueno, el mapa híbrido lo voy a situar en este contexto de la física escolar, ¿no? Y puede ser aplicado, como mencionaré más adelante también, pues para describir la resolución de problemas físicos en los, pues de donde se empieza a enseñar física, ¿no? Lo que es nivel secundario aquí en México hasta nivel universitario en algunas carreras de ciencias e ingeniería. Bueno, pues, ¿qué es la técnica del mapa híbrido? Es una técnica de representación. Seguramente conocen el mapa conceptual, es muy parecido al mapa conceptual, pero a la vez muy distinto, porque el mapa híbrido combina la técnica del mapa conceptual con el diagrama de flujo, que se ocupa mucho en ingeniería y también en medicina, en la industria, ¿no? El diagrama de flujo lo ocupa mucho para representar procesos, procedimientos. Entonces, el mapa híbrido permite representar esquemáticamente la resolución de problemas y también de las matemáticas y de la química. Y bueno, a eso me he estado dedicando desde hace años. El mapa híbrido igual no viene a resolver todos los problemas, ¿no?, educativos, simplemente es otra opción más que viene a sumarse a otras técnicas de representación para ayudar a la enseñanza y el aprendizaje y también a la investigación para el matemático educativo o al didacta de las ciencias, ¿no? También el mapa híbrido puede emplearse con el desconocimiento de la teoría que lo interpreta. Esto mismo ocurre con el mapa conceptual. Mucha gente ocupa el mapa conceptual inclusive desde preescolar y desconocen totalmente la teoría que permite interpretar dicha técnica. Puede ocurrir lo mismo con el mapa híbrido. Yo he trabajado precisamente en interpretar el mapa híbrido desde una teoría de la matemática educativa, en el contexto de las matemáticas escolares, que se conoce como el enfoque ontosemiótico, ¿no? Sin embargo, ya pasando al contexto de la física, pues no es adecuado seguir empleando el enfoque ontosemiótico para representar la resolución de problemas físicos. Esto debido a que, pues en la resolución de problemas físicos intervienen objetos que tienen una ontología y una epistemología totalmente distinta a la de los objetos matemáticos. Entonces, por ahí en una investigación he trabajado en la adaptación de algunos constructos del enfoque ontosemiótico a la física escolar. ¿Para qué? Pues para poder interpretar al mapa híbrido que me describe la resolución de problemas físicos. Bueno, sobre la teoría que permite interpretar el mapa híbrido en la física, ¿no? Por ejemplo, aquí presento un texto donde digo que en la matemática escolar, ahí sí puedo interpretar el mapa híbrido desde el enfoque ontosemiótico, ¿no? Tal cual. Y esta teoría lo que dice es que, pues, señala que cuando un sujeto lleva a cabo cierta actividad matemática, este sujeto puede ser un estudiante, puede ser un experto, un profesor, pues intervienen diversos objetos matemáticos. Sin embargo, esta teoría de matemática educativa no te dice nada acerca de cómo impartir una buena clase. Es decir, aquí voy a emplear una metáfora que me inventé, que es la metáfora del cocinero. Es algo así como cuando un cocinero le da una lista de ingredientes a alguien para preparar cierto platillo y no le dice nada sobre cómo prepararlo adecuadamente. Es decir, te dice, para hacer tal cosa necesitas esto, esto y esto y esto, pero no te dice cómo integrarlos, cómo optimizar, cómo lograr un aprendizaje tal cual, ¿no? Y pues bueno, esto es un señalamiento que hago para el enfoque ontosemiótico desde en el contexto de la matemática escolar, ¿no?
Sin embargo, lo que sí dice el enfoque ontosemiótico es que si tú quieres, tú sí puedes decir algo acerca de si este sujeto resolvió correctamente o no ese problema matemático, simplemente al compararlo con un referente epistemológico. Y pues bueno, ahí pues va a depender, ¿no? Si este referente epistemológico institucional se apoya en una enseñanza centrada en el objeto, como la que comentaba en la primera diapositiva, pues bueno, cualquier otra solución que el estudiante traiga, pues va a estar tachada como incorrecta, ¿no? Simplemente porque no es formal, no es rigurosa, etcétera. Entonces, ya en el caso de la física escolar, pues como les había comentado, fue necesario adaptar algunos elementos del enfoque ontosemiótico a la física, ¿no? Bueno, y también debido a esa adaptación a la física, pues esta adaptación hereda la metáfora del cocinero, ¿no? También te dice qué objetos intervienen y emergen en la resolución de un problema físico, pero el único que dicta si la resolución del problema es correcto son los conocimientos del docente y el enfoque empleado, disciplinar o escolar, ¿no? Es decir, el profesor va a ser el que va a decidir si está correcto o no está correcto, ¿no? Entonces, por lo que el docente puede enseñar la resolución de problemas físicos centrado en el objeto, excluir al alumno mediante el discurso, enseñar un conocimiento acabado. Es decir, como que empieza a aparecer una especie de relativismo bajo este enfoque. Cada quien va a decir qué es correcto y qué no es correcto o parcialmente correcto según el enfoque que se maneje en esa institución o lo que diga el referente institucional. Bueno, voy a empezar a hablar acerca de esta adaptación teórica. En la resolución de un problema físico intervienen objetos, pero también emergen o surgen objetos. Esta emergencia da cuenta de la producción de conocimiento, ¿sí? Cada vez que se resuelve un problema físico, siempre surge o emerge nuevo conocimiento, se construye nuevo conocimiento. Entonces, podemos catalogar dos tipos de objetos, ¿no? Ya no como ocurre en el contexto de la matemática escolar, en donde solamente tenemos objetos matemáticos. Aquí tenemos objetos netamente físicos que no tienen una relación directa con los objetos matemáticos, pero que son importantes para la producción de conocimientos, ¿no? Para la interpretación, para la generación de conocimiento. Ejemplos de objetos físicos tenemos resistencia, lente, capacitor, láser, entre otros, ¿no? Como tal, pues no los puedo matematizar, sin embargo, sí que los puedo emplear en un laboratorio para producir conocimiento, ¿no? Entonces, aquí un señalamiento respecto a esta noción de objeto físico y objeto físico matemático, pues es que en la adaptación de Leos a la física se considera que el constructo este no es entendido en un sentido coloquial como artefacto o material tangible, ¿eh? Más bien son vistos como abstracciones o idealizaciones de los hechos, ¿no? Entonces, si hablo de una resistencia, pues me estoy refiriendo a una idealización de este. Es decir, me estoy refiriendo a él como si fuese un objeto abstracto, ¿no? De objetos concretos o entidades físicas vinculados a los resultados experimentales o a la experiencia, ¿sí? Entonces, también tenemos otro tipo de objetos, que son los objetos físico-matemáticos, que pues surgen de objetos físicos que sí tienen una relación con los objetos matemáticos. Por ejemplo, velocidad, aceleración, fuerza, campo eléctrico, entre otros. Estos objetos físicos se vinculan con los objetos matemáticos y se establece una relación de significación, tipo significante, significado, ¿no? Esto quizá no se vea muy claro o no sea tan evidente en el contexto de la física, sin embargo, en la química se ve de manera muy marcada. De hecho, en la historia de la química, pues la química primitiva se desarrolló muy ajena a la matemática. Fue mucho tiempo después en que primero se empezó a considerar el álgebra, se empezó a matematizar esta química y actualmente pues no vemos química sin cálculos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, para balancear una reacción, para calcular la cantidad de ácido que se debe agregar en una reacción ácido-base, etc.
Pero antes, en la química, inclusive, por ejemplo, los aztecas, por ahí en la época de la colonia, tenían por ahí un compendio de una herbolaria, y todo eso había sido a base empírica. O sea, ya se contaba con analgésicos, antibióticos, etcétera. Y para nada se hacía referencia o no se cuantificaba ningún tipo de reacción, ¿no? Todo era empírico. Existía una química alejada de la matemática. Sin embargo, en el transcurso de la historia, pues bueno, se fue matematizando este conocimiento hasta llegar a la química tal y como la conocemos actualmente. Y bueno, pues en física, pues sí, no se logra ver ese tipo de objetos, ¿no? Vinculados a los objetos matemáticos. Pero bueno, lo que quiero destacar aquí es que hay objetos físicos, netamente físicos, que no tienen un vínculo directo con la matemática, y hay otros objetos físicos que sí se relacionan con los objetos matemáticos, y a esto nos referimos con objetos de tipo físico-matemático. Y bueno, estos objetos, las dos categorías anteriores, pueden pertenecer a algunas de estas, ¿no? Pueden ser conceptos, pueden ser argumentos, pueden ser propiedades o pueden ser procedimientos. Como concepto físico, les comentaba, puede ser lente, capacitor, cable conductor. Como concepto físico-matemático, tengo velocidad, aceleración, fuerza. Como argumentos que se emplean para justificar o validar un conocimiento, el físico, por ejemplo, no conectar un LED a una pila de gran voltaje, ya que podría quemarlo. Y como argumento físico-matemático, al resolver una ecuación cinemática, no tiene sentido considerar la solución del tiempo negativo, porque pues, el tiempo se considera positivo, ¿no? Frecuentemente eso es un argumento que se emplea para descartar una solución de una ecuación cinemática. Propiedades se refiere a los atributos de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay propiedades físicas, el sonido requiere de un medio material para transmitirse, ¿sí? Y propiedades físico-matemáticas, por ejemplo, la fuerza boyante, y la propiedad pues sería el principio de Arquímedes, o la fuerza eléctrica, y la propiedad sería la ley de Coulomb. Perdón, está mal escrito ahí. Tanto como argumentos y propiedades, tanto los argumentos como las propiedades son proposiciones. Y recordando un poco la teoría ahí del mapa conceptual, las proposiciones se forman a partir de la conexión de conceptos mediante palabras enlace. Entonces, por ahí podemos encontrar que estos objetos pueden representarse mediante la conexión de conceptos. O también, dado que tenemos esta característica de objeto matemático, podemos encontrar símbolos o expresiones algebraicas. En lugar de una proposición que hace referencia a una propiedad, podemos encontrar una expresión algebraica. Y procedimientos, tenemos procedimientos netamente físicos, como aquellos que como es armar cierto arreglo de objetos en un dispositivo experimental en el aula, ¿no? O un procedimiento físico-matemático, por ejemplo, para resolver una ecuación cinemática. También hay procesos cognitivos. Algunos son señalados por el enfoque semiótico en el contexto de la matemática escolar, pero en esta adaptación se agregan otros objetos que no se alinean, digamos, a la noción de entrada proceso-producto en la que es catalogado por el enfoque semiótico estos procesos. Por ejemplo, la idealización. Nosotros podemos ver una representación pictórica como ese muñequito que está empujando esa caja, lo podemos ver en un libro de texto. Ese objeto, ese muñequito que todo el mundo ve, ¿no? Es un ostensivo, ¿no? Podemos ver esa representación pictórica o podemos ver un fenómeno en el laboratorio, ¿no? Serían ostensivos. Entonces, cuando un sujeto lo ve, lo idealiza, es decir, él empieza a pensar sobre no con una caja que tiene dimensiones o una persona, ¿no? Sino que empieza a pensar acerca de la fuerza que está siendo aplicada sobre una partícula. Entonces, lleva a cabo este proceso de, vamos a llamarle abstracción, ¿no? Idealización. Y bueno, estas cosas que él piensa que está en su mente, que nada más él puede visualizarlas o pensarlas, no son objetos públicos, son objetos no ostensivos. Entonces ahí tenemos objetos como que tienen dos facetas. Uno, que es observable públicamente, y otro, lo que el sujeto se queda en la mente, que es un objeto no ostensivo. Entonces, en el enfoque semiótico, la entrada sería ese objeto como ostensivo que a través del proceso de idealización
llega o manda este objeto a la faceta no ostensiva o pensada por el sujeto. Y así hay otra serie de, hay otros procesos cognitivos que llevan un objeto de una faceta a otra, ¿no? Por ejemplo, está el proceso de materialización, que es el proceso inverso de la idealización, es decir, algo que tú piensas, que tú nada más ves en tu mente, lo materializas o lo haces público. Entonces llevas este objeto que pensaste de su faceta no ostensiva a la faceta ostensiva. Y también está el proceso de representación. Lo que quiere decir es que le asignas un significante a un objeto. No necesariamente el objeto tiene que ser pensado, puede ser también un ostensivo, y lo que estableces es un vínculo entre un objeto que la hace de significante con un objeto que sería el significado, ¿no? Y les comentaba, además de estos procesos, bueno, no he considerado todos los procesos del EOS, pero sí algunos, estos son los más importantes, pero sí otros que no están catalogados por el enfoque semiótico, como el de comprensión lectora, que es un macro proceso cognitivo que está conformado por el proceso de inferencia, que te sirve para relacionar conceptos, que tú al leer te percatas de ciertos conceptos y los vinculas con los conceptos que tienes en tu mente, con tu conocimiento previo, ¿no? Te permite formular hipótesis, te permite concluir. También está el proceso de memoria, forma parte de la comprensión lectora, que te permite recordar o acceder a tu memoria, ¿no? A todos los conceptos, experiencias, todo lo que tienes ahí en la mente, ¿no? También la metacognición, que te permite organizar, cuestionar, planear, monitorear la comprensión. Bueno, ¿y qué más? En la adaptación de la resolución de un problema, en la adaptación del enfoque semiótico al contexto de la física, se considera que en la resolución de un problema físico, aquí lo estoy poniendo como situación física problematizada P, este problema no se resuelve como tal, sino que se descompone en subproblemas, que yo he denotado como P1, P2, PI. Pueden ser 2 subproblemas, pueden ser 3, pero yo puse aquí en general PI, ¿no? El iésimo problema. Hay una descomposición del problema en subproblemas. Entonces, para resolver cada subproblema se lleva a cabo una práctica que yo he denotado como T. Y a cada subproblema es resuelto por una práctica, ¿no? Por ejemplo, la práctica T1 resuelve el problema P1, la práctica TI resuelve el problema PI, y así sucesivamente. Es una correspondencia 1 a 1. Cuando llevas a cabo una práctica, emergen objetos de los que les he mencionado anteriormente, que he denotado como OE1, objeto emergente 1, objeto emergente 2. De cada práctica emergen objetos. Estos objetos emergentes, como les señalé, son el resultado de la producción de conocimiento. Esto es conocimiento nuevo. Estos objetos emergentes no eran conocidos a priori, es decir, eran desconocidos por el sujeto antes de resolver el problema. Sin embargo, esta imagen ilustra que algunos objetos emergentes son empleados por las siguientes prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy ilustrando que el objeto emergente 2 lo usa la práctica 2 para poder realizarse y dar lugar a OE3, OE4 y OE5. Por ejemplo, aquí el objeto emergente 1 se emplea hasta la práctica iésima, ¿no? Algunos de estos emergentes son considerados como la solución de la situación problema P original. Entonces, a grosso modo, la resolución de un problema físico implica llevar a cabo un sistema de prácticas que están conectadas entre sí, ¿sí? Porque algunos objetos son empleados por otras prácticas, ¿sí? Esto es, hay conexiones entre los diferentes objetos físicos y físico-matemáticos, y también están coordinadas, que quiere decir, entre ellas se necesitan, por ejemplo, para llevar la práctica T2, pues no puedo llevar la práctica TI antes de la T2, ¿no? Primero es necesario llevar a cabo la T1 para poder ejecutar la T2 y así sucesivamente. Y bueno, ahorita, pues hasta la diapositiva anterior estaba explicándoles un poco acerca de la teoría que sustenta al mapa híbrido. Considero un aspecto súper importante esto.
Eso es lo que está, digamos, detrás de la interpretación de la técnica del mapa híbrido en el contexto de la física escolar. Y bueno, ahora lo que les voy a enseñar es pues un procedimiento para la construcción de mapas. Primero, imagínense ustedes que plantean la resolución de un problema a una persona, que puede ser un estudiante u otro profesor, ¿no? O algún experto. Se requiere para la construcción del mapa híbrido, pues obtener la producción oral, es decir, lo que dice el sujeto. Muchas veces cuando el sujeto resuelve el problema solamente va pensando las cosas, pero no las hace ostensivas, solamente quedan en la faceta no ostensiva, pensadas, ¿no? Y lo único que se hace ostensivo son algunos símbolos, algunos cálculos, por lo que es necesario tener la producción completa. Necesitamos la producción completa para construir el mapa híbrido. Por eso es que se requiere lo escrito y lo oral. Generalmente se solicita al sujeto que explique en voz alta la resolución del problema. Y bueno, una vez que ya se tiene la producción escrita y la transcripción de la producción oral, generalmente en un mismo espacio, ahorita vamos a ver un ejemplo, hay que identificar las prácticas. Por ahí ya les había enseñado que las prácticas era lo que resuelve cada subproblema. Hay que identificar las prácticas y nombrar las prácticas según la acción principal de esa práctica. Cada práctica tiene un sentido. Es una práctica, vaya, la pueden entender algo así, seguramente cuando los que son estudiantes o los profesores que cuando fueron estudiantes pueden recordar que cuando salías de un examen, algún compañero te decía, oye, ¿cómo resolviste este problema? Tú le describías el proceso de resolución, pero en sí lo que hacías era describir las prácticas, es decir, no entrabas en el detalle, simplemente decías, consideré esto, luego hice esto y luego hice esto. En 3 pasos describías la resolución del problema. Esos pasos o etapas, de hecho es un proceso de resolución, precisamente se refieren a las prácticas, a las acciones concretas que se realizan, ¿no? Bueno, luego la tercera fase consiste en identificar los objetos en cada práctica y ya posteriormente lo que sigue es la elaboración del mapa mediante el empleo de algún software de preferencia. Yo, en mi caso, yo he visto o he empleado mucho el software SetMapTools. A mí me ha parecido una herramienta muy útil. No hay actualmente no hay un software específico para elaborar mapas híbridos. Eso podría ser una línea de investigación. Pero yo he usado SetMapTools, esa misma herramienta que se ocupa para mapas conceptuales. Y sí, en definitiva puede haber otros softwares, pero bueno, ya cada quien puede agarrar el software con el que más se sienta a gusto. Y bueno, ya que tengo el software, aquí he presentado de una manera muy burda cómo es ese proceso de construcción. Primero hay que escribir el problema, hay que capturar. Ese es un proceso de captura. El problema, hay que capturar las prácticas, por eso es que se les dio un nombre a cada práctica. Hay que capturar los objetos en cada práctica. Ya que tengo el problema, las prácticas, los objetos, lo que sigue es establecer las conexiones. Las conexiones, esta es como que la parte subjetiva del investigador, es decir, el que está creando el mapa, ¿no? Y posteriormente analizar significados, analizar las concepciones, analizar los objetos que intervienen, cuáles intervienen, qué objetos no intervienen, ¿no? Comparar el mapa, por ejemplo, tú puedes elaborar el mapa a partir de la producción de un estudiante y puedes compararlo con un mapa que tú mismo como experto docente elaboraste. Y mirar qué objetos faltan, qué objetos está manejando, qué objetos físicos, físico-matemáticos, no físicos está empleando, cuáles son las conexiones que el alumno está estableciendo y cuáles fueron las que tú utilizaste. Entonces, esa comparación te ayuda a mirar, a saber qué tan lejos está el estudiante de ese aprendizaje que tú querías que lograra. Y bueno, como ejemplo, tomé un problema de un video de YouTube que es esto, que plantea, está en las es una página, es un canal, Las Mates Fáciles 2020. Si una manzana cae de un árbol y llega al suelo en 3 segundos. ¿De qué altura cayó la manzana? Y bueno, aquí está. Este es como que el último minuto. Este es en el minuto 4:34 del video. Ahí termina la solución del problema. Y esto es la producción escrita, ¿no? Generalmente es lo que uno ve cuando uno evalúa a través del examen.
generalmente está la mala costumbre de muchos profesores de evaluar el aprendizaje a través del examen, ¿no? Inclusive es el que tiene mayor porcentaje. Sin embargo, lo que uno ve es como que la punta del iceberg, es decir, solamente algunos ostensivos de objetos físicos y físico-matemáticos. Hay muchos objetos físicos y físico-matemáticos que el estudiante pensó, pero que no representó en ningún momento. Entonces, el significado que realmente atribuye el estudiante a la resolución del problema, pues lo vamos a adivinar a partir de lo poco que escribió. Ajá. Entonces, por eso es que lo puse, nada más para hacer este comentario. Entonces, la construcción del mapa híbrido no nada más ocupa esto que se escribe, sino también lo que el sujeto que resuelve el problema pone en juego. Por eso es que, nuevamente, al momento que va resolviendo el problema, pues va explicando en voz alta. En este caso, el video lo facilita mucho porque es una persona que hizo un video animado y al momento que va escribiendo, va explicando, ¿no? Entonces, ahí ya me está dando lo que es la producción oral y escrita, ¿no? Esto en esencia sería lo que está en recuadro sería la transcripción de lo que dijo este sujeto, ¿no? Tal cual, es la transcripción literal. Y en el centro está la producción escrita. He enumerado ahí del 1 al 9 todo lo que dijo en orden, ¿no? Por ejemplo, el sujeto empieza diciendo en 1, siempre hay que tener claro cuáles son los datos que nos da el problema y qué datos nos pide. Y la flecha manda hacia el recuadro rojo. Ahí eso aparece el cuadro rojo ahí. Luego se salta al 2. Nos hablan de que tenemos un árbol de manzanas. El árbol se encuentra lleno de manzanas. Bueno, en realidad eso fue un invento de él, algo que trae ahí en su conocimiento previo, y a él le plació tapizar de manzanas ese árbol, ¿no? Me paso al 3, una manzana, como esta que está acá. Una manzana cae del árbol y llega al suelo en 3 segundos. Aquí ya nos están dando el tiempo, o sea, ¿qué te vale 3? O sea, esto que está aquí, imagínense un estudiante, fue todo lo que pensó el alumno y nos entrega un examen solamente con lo que está escrito. Entonces, prácticamente nos estamos quedando cortos en la evaluación a través de un examen. Bueno, ya que ataqué la forma de evaluación a través del examen, voy a pasar a la siguiente parte, ¿no? Que es identificar las prácticas. A partir del análisis de la producción oral y de la producción escrita y la transcripción de la producción oral, yo puedo identificar que el sujeto llevó a cabo 2 prácticas. La primera es interpretación y obtención de datos, ¿no? Y yo la catalogo que va del 1 al 5. Entonces veo los recuadros, 1, 2, 3, 4, 5. En eso consiste la primera práctica. Y la segunda práctica, pues va evidentemente del 6 al 9 y consiste en la determinación de la altura mediante fórmula. Desde mi punto de vista, al analizar el sistema de prácticas de resolución, pues yo lo veo una solución muy operativa. Igual es un tipo de enseñanza tradicional, centrada en el uso de fórmulas y en la realización de cálculos, ¿sí? Y bueno, nos pasamos a la siguiente etapa, que es identificar los objetos en cada práctica. Puse en recuadro verde la parte de la primera práctica y subrayé y puse en negritas y en color amarillo los objetos físicos y físico-matemáticos y no físicos que encontré para esa primera práctica y también para la segunda práctica. Perdón, quizá los que tenían planeado usar CMapTools en este taller, pues bueno, más o menos se van a dar una idea de qué es lo que tienen que hacer con estos pasos. Y bueno, en la parte de abajo, lo que son los recuadros 6, 7, 8, 9, corresponde a la segunda práctica, he marcado en rojo, en negritas y subrayado los objetos correspondientes a la segunda práctica. Bueno, entonces ya tenemos las prácticas identificadas, ya les pusimos su nombre, ya identificamos los objetos físicos y físico-matemáticos en cada una de las prácticas y lo que sigue es capturarlo, ¿no? Emplear un software, como les dije, yo voy a emplear CMapTools. Entonces, capturo el primer objeto, que es la situación problema, que está ahí etiquetado con el símbolo P, ¿no? Y luego capturo las prácticas A y B, ¿no? La primera práctica la titulé Interpretación y obtención de datos. Eso para mí es la acción principal que llevó a cabo el sujeto.
y la práctica B, que es determinación de la altura mediante la fórmula. Y bueno, hasta aquí, digo, no sé si tengan alguna duda. Muy bien, licenciado. Por medio del chat no, pero dejamos el micrófono abierto en este caso. Solamente es para ver si tienen alguna duda. Everton Álvarez, ¿puede habilitar su micrófono? Muy buenas tardes. Una ¿Sí? consulta. Pues está muy bien la técnica de desarrollo. Al final de cuentas, en esa práctica, los estudiantes van a ir desarrollando prácticamente el problema, van a ir analizando qué pasos a seguir y eso les sirve para posteriores ejemplos. No sé si como un ejemplo más de esta aplicación usando Zenmath Tools y cómo manejar el software sería interesante. Gracias. Sí. Muy bien. Voy a terminar de describir la construcción de este mapa. Solamente, Rubí, ¿me podrías decir de cuánto tiempo dispongo todavía? Tenemos 5 minutos aún, licenciado. Doctor, perdón. Ok, entonces me voy rápido. A ver. Muy bien, entonces para responder un poco a la pregunta, ya capturé la situación problema, las prácticas, y esto sería el mapa, ¿no? La versión preliminar. Lo que está debajo de cada práctica, esto pues son los conceptos que subrayé en amarillo. De hecho, mantuve el color amarillo y el rojo, ¿no? En cada práctica porque así fue como lo marqué en la transcripción, ¿no? ¿Y qué consiste? Pues bueno, aquí ya es un tanto, queda a libertad del que elabora el mapa, qué palabras o qué frases, qué oraciones considerar y cuáles no. Algunas que son demasiado muy redundantes o repetitivas por parte del sujeto, pues simplemente esas las reemplazas por algo que sea más directo, pero manteniendo el significado. O simplemente hay conceptos que dices, pues es que esto no lo debió de haber dicho, entonces lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, siempre hay que tener claro cuáles son los datos que nos da el problema y qué datos nos piden. De entrada, desde ahí, eso me indica que es una solución de tipo operativa. Nos hablan de que tenemos un árbol de manzanas y aquí fue el primer objeto que apareció en el video. Un arbolito sin manzanas, ¿no? Bueno, hasta una casa en el árbol hay ahí. Dice, tenemos un árbol que se encuentra lleno de manzanas. Y bueno, ahí el profesor que está explicando, pues no considera, por ejemplo, el entorno de un estudiante que quizá sí conoce los árboles de manzana y no son tan altos, ¿no? Generalmente los árboles de manzana que ocupan para cultivo, pues son muy pequeñitos y están muy delgaditos. En definitiva, no pondrías una casa del árbol ahí. Pero sí tengo entendido que hay árboles de manzana grandes, pero quizá, en definitiva, ahí se está excluyendo quizá al sujeto, porque no se está tomando en cuenta el contexto o la experiencia del estudiante, ¿no? Luego, una manzana como esta que está acá, y aquí puse un recuadro azul simplemente para indicar que se trataba, que está haciendo referencia a esa, ¿no? Una manzana cae del árbol y luego llega al piso en 3 segundos. Aquí ya nos están dando el tiempo, o sea, T vale 3 segundos, ¿no? Nos dicen de qué altura cayó la manzana, o sea, el valor de H es nuestra incógnita. Y dice, la manzana estaba colgada en cierto punto, este desplazamiento es lo que nosotros llamamos altura. Entonces, ¿de qué altura cayó la manzana? Es el recorrido que hizo al caer. Bueno, y ahí aparecen todos los objetos. Posteriormente, ya que tenemos los objetos y las prácticas, lo que sigue es poner las conexiones. Y aquí aparecen conexiones al interior de las prácticas y entre las prácticas. Como estas son dos prácticas, las conexiones entre las dos prácticas las puse con flechas quebradas en color naranja y las otras las puse en color verde, ¿no? Eso da cuenta, pues, de que hay objetos que se relacionan con objetos de una práctica que se están vinculados a objetos de otra práctica. Y bueno, lo que sigue es analizar, ¿no? Y aquí, pues bueno, ¿qué podemos decir? Ay, perdón, me adelanté acá. ¿Qué podemos decir acerca de este análisis? Pues aquí podemos ver conceptos físicos, por ejemplo, manzanas. No sé si se logra ver todavía la diapositiva. Sí se ve, doctor.
Ok, para identificar los objetos los he etiquetado del 1 al 38 para la primera práctica y reinicio la numeración para la práctica B del 1 al 45, ¿no? Entonces, para identificar un objeto en una práctica, por ejemplo, altura, me voy a decir la etiqueta de la práctica y la etiqueta del objeto. Entonces, sería A23 sería altura, A1 sería tener claro, B1 sería calcular, B10 sería gravedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver conceptos físicos como manzanas, que las vemos en A11 y B43, árbol A16, caer A34, suelo A18. Son conceptos físicos, ¿no? Conceptos físico-matemáticos como tiempo A19, A21, B8. Los encontramos, ese concepto físico-matemático lo encontramos en ambas prácticas. Altura A23, A25, B2, B35, desplazamiento A30, gravedad A37, B7. No físicos, por ejemplo, como tener claro, pues eso no es ni físico ni físico-matemático, es A1. Problema A3, piden A5. Bueno, son conceptos, ¿no? También tenemos argumentos físicos como árbol que se encuentra lleno de manzanas, que es la conexión de los objetos A7, A10, A11, A12 y así sucesivamente, ¿no? También tenemos argumentos físico-matemáticos como simplemente vamos a reemplazar gravedad y tiempo y con eso calculamos altura, que es B10, B11, B12, B13. No físico, por ejemplo, como el argumento no tener claro cuáles son los datos que nos da el problema, tener claro cuáles son los datos que nos da el problema y qué datos nos piden, A1, A2 hasta A5. También tenemos propiedades físicas. Manzana cae del árbol y llega al suelo. Propiedades físico-matemáticas como la expresión h igual a gt cuadrado entre 2, que da cuenta de las leyes de Newton. El procedimiento físico-matemático, etcétera. Y como análisis, pues es que no se presenta de manera explícita el constructo de marco de referencia, ¿no? La resolución de este problema pues tiene serias deficiencias. De entrada, necesitamos un marco de referencia desde donde se pueda describir el movimiento de esa partícula, en este caso la manzana. Y otro, el sujeto no pasó de la representación pictórica y eso podría pues causar problemas en el sentido de que se quede con una idea errónea de cómo se resuelven problemas en física. Sobre todo se requiere de entrada pues idealizar esta situación y materializar, por ejemplo, el marco de referencia, hacia dónde se va a mover, definir el sentido de los ejes, hacia dónde va a ser positivo, negativo, qué signo le voy a atribuir al valor de G, etcétera, ¿no? Entonces, esto en referencia al marco de referencia, ¿no? Que tiene que ver con la primera ley de Newton. Y también hay concepciones erróneas, ¿no? ¿De qué altura cayó la manzana? Es el recorrido que hace al caer. El sujeto confunde recorrido con trayectoria con desplazamiento. Entonces, eso como que más o menos sería grosso modo el análisis de este mapa. El análisis se hace con base en los objetos, que pueden ser conceptos, propiedades, procedimientos y argumentos y procesos. Y la idea es, supongamos que este mapa corresponde a la producción de un estudiante, la idea es compararlo con el mapa del profesor. Entonces, la ausencia o presencia de objetos, de conceptos, propiedades, argumentos, va a dar cuenta de qué tan lejos está el alumno de lograr ese aprendizaje que desea el profesor, que el estudiante construya, ¿no? Y bueno, como conclusiones, el mapa híbrido permite describir esquemáticamente la resolución de situaciones físicas problematizadas, de cualquier nivel educativo, de cualquier contenido, ¿no? Ya sea de cinemática, ya sea de electromagnetismo, ya sea de física relativista, de termodinámica, ¿no? Y lo que les acabo de explicar, pues es una primera interpretación del mapa en términos de objetos, prácticas y procesos. Actualmente estoy trabajando en una segunda interpretación del mapa para la gestión de una clase en términos de otros constructos que tienen que ver con la idoneidad didáctica, ¿no? El mapa híbrido no dice nada acerca de lo correcto o incorrecto de una resolución, ¿no? Hay que recordar la metáfora del cocinero. Sin embargo, la comparación con el conocimiento institucional ayuda al respecto. Como el ejemplo que acabamos de ver, es una enseñanza tradicional. El sujeto dice qué fórmula va a emplear, tienes que sustituir, etcétera. Pero
nunca interpreta desde los principios físicos, es decir, de la primera, de la segunda ley, de la tercera ley, cuando las ocupó. La evaluación del aprendizaje mediante la resolución de problemas que consideran solo la producción escrita no es adecuada, es lo que discutíamos, ¿no? Por ejemplo, el examen escrito, un examen de opción múltiple, pues no resulta adecuado para conocer si un estudiante sabe o no sabe física, ¿no? Ya que la componente discursiva es esencial para indagar los significados. El mapa podría ayudar al docente a investigar concepciones y dificultades de los estudiantes y así reflexionar sobre su propia práctica. También el mapa puede ser empleado como material didáctico para la enseñanza. Y bueno, hay algunos videos que no presentan una resolución adecuada de los problemas, solo presentan aspectos operativos. Es decir, como docente, pues hay que revisar. Frecuentemente nosotros dejamos, a ver, chequen estos videos y vean cómo se resuelven, pero hay que ver qué es lo que esos sujetos están presentando a nuestros alumnos. Entonces hay que revisarlos antes de dejárselos que los miren y los atiendan, ¿no? Porque pueden generar concepciones erróneas en los estudiantes.